Dice la palabra del Señor: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay creyentes, no cristianos, creyentes que tienen problema cuando la iglesia tiene actividad todos los días. El diablo no descansa, nuestra carne no descansa, pero a nosotros nos gusta a veces que la iglesia no nos exija o no nos pida que todos los días busquemos del Señor. Pensamos que la iglesia es una misa cristiana solo de los domingos y que de lunes a sábado yo puedo vivir sin estar pensando en la iglesia. Ya el sábado por el mediodía o por la tarde ya empiezo a ver cómo me he portado mal en toda la semana, ya empiezo a ver qué cosas necesito pedir perdón, ya empiezo a ver si tengo ánimo o tengo ganas de ir el domingo a la iglesia. Tenemos una manera equivocada de ver las cosas del Señor. La Biblia dice no todo el día, dice todos los días. Todos los días tenemos que apartar un tiempo para Dios. Todos los días nuestra vida está llena de un montón, ¿verdad?, de compromisos, de afanes, un montón de tareas, de responsabilidades, de obligaciones. Todos los días tenemos algo que hacer. Todos los días tenemos algo que poder realizar, alguna tarea que poder cumplir. Todos los días tenemos que buscar de Dios. Y dice amén conmigo. Al levantarte, pon tu vida en manos de Dios, pon tu hogar en manos de Dios, pon todo lo que vas a hacer en el día en manos de Dios. Cuando tú andes en tu diario, ¿verdad?, andar, siempre ten presente a Dios en todo lo que hagas, en todo lo que vas a realizar. Antes de tomar una decisión, pregúntale a Dios. Te aseguro que no necesitas una hora de alabanza, de adoración, de preparación en tu corazón para entonces decir: ahora sí estoy listo para escuchar la voz de Dios. Si tú le hablas a Dios, Dios no es mudo. Dios habla y responde nuestras oraciones. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, estoy necesitado de que tú me digas qué hacer en una decisión de tomar. ¿Usted cree que Dios va a cerrar sus labios y no va a responder? Él es el primero interesado en que tú lo consultes a Él en cada decisión que vas a tomar. En cada decisión que vas a tomar, Dios está interesado que tú le pidas a Él su punto de vista, su opinión, o que le preguntes a Él qué es lo que tienes que hacer. Porque algunos no le preguntamos a Dios qué hacer, le preguntamos qué opina. Pero Dios está interesado en escuchar nuestra oración, nuestro clamor, que nosotros podamos preguntarle a Él. Y hoy quiero hablarle cómo pasar de lo pequeño a lo grande. Diga conmigo: de lo pequeño a lo grande. La palabra nos enseña, hermanos, que la iglesia no comenzó siendo grande. La iglesia no comenzó así. La iglesia comenzó con un grupo pequeño. La iglesia comenzó en una reunión en una casa con aproximadamente 120 personas. Y dice la Biblia que al cabo de pocos días, pocas semanas, el número de los creyentes iba creciendo. Y de repente se encuentran con un problema y tienen que levantar ellos y ordenar, ¿verdad?, del grupo a diáconos, porque la iglesia había crecido aproximadamente a 50,000 personas. Esa es más o menos la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad. Y la iglesia había crecido a esa cantidad de personas. ¿Sabe por qué? Porque la gente estaba comprometida con Dios todos los días. Todos los días, dice, no dejaban de predicar. Entonces la gente salía y le predicaba a su vecino, y al que seguía, y al de enfrente, y al que le vende la carne, y al que le vende las tortillas, le predicaban a todos. Imagínense que cada uno de nosotros se comprometiera a predicarle a uno, que cada uno gane uno. Estaríamos multiplicándonos al doble, cada semana, cada mes. Y después de un tiempo de avanzar, los primeros creyentes, la primera iglesia, han crecido a este número. Y muchos de ellos tenían que salir huyendo de Jerusalén porque estaban en medio de una persecución. Y salían huyendo a las ciudades más cercanas, y llegando allá, ¿qué cree que era lo primero que hacían? Comenzaban a hablar de Jesús. Se encontraban a alguien en el camino y comenzaban a predicarle de Jesús. En aquellos tiempos no era tan
bueno ser cristiano, o decirlo mejor dicho. Y por eso ellos también se inventaron un saludo secreto, que algunas ocasiones se los he comentado, que es el símbolo del pescadito. La mayoría de ellos eran pescadores. Entonces, cuando se encontraban en el camino, casi siempre caminaban con una vara y un bastón. Y entonces, al ver una persona, le saludaban y en la tierra hacían una curva así, mire. Y si la otra persona solo quedaba viendo la curva y no la entendía, sabían que no era cristiano y seguían su camino. Pero si hacían una curva, la persona la hacía al revés y formaban un pescadito. Y entonces sabían que era un cristiano y podían relacionarse con él y hablar con él y preguntarle cómo estaba y ayudarles y decir: vienes de camino, ¿con cuánto vienes? ¿Verdad? No entraban a la ciudad en grupos grandes, entraban uno o dos a ver cómo estaba el lugar, y de repente empezaban en la noche a meter las familias a los hogares, porque tenían que huir, tenían que esconderse. Y todo lo que nosotros vemos el día de hoy en la iglesia, hermano, comenzó en ese tipo de situaciones pequeñas. Todo lo que hoy usted ve grande, nada nace siendo grande. Todo comienza pequeño y de lo pequeño empieza a crecer y a desarrollarse. Nosotros tenemos un compromiso con todo lo pequeño, anótelo ahí, es cuidar. Tienes que cuidar lo pequeño para que éste crezca sano. Si lo ponemos también, ¿verdad?, en el ejemplo de un bebé, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos cuando son pequeños? Los cuidamos, los educamos, los formamos para que ellos crezcan sanos. No es de nosotros la responsabilidad del crecimiento. Nadie se levanta todas las mañanas y se para a la orilla de la cama de su hijo y le da órdenes de crecer. Y le dice: crece, te ordeno que crezca. Cuando usted menos se da cuenta, ya no le queda la ropa, ya no le quedan los zapatos, ya no entra, ¿verdad?, en la cuna, ya hay que comprarle una cama, ya no lo puede cargar para llevarlo a dormir todas las noches porque se durmió en el sillón. Cuando usted se da cuenta, ya creció. Cuando lo voltea a ver, ya está a la altura de su hombro. Cuando lo voltea a ver, ¿verdad?, ya está más alto. Cuando usted quiere abrazar a su bebé le dice: ya no me abraces, no me gusta eso. ¿Pero qué?, le dice usted, si yo siempre te he abrazado, eres mi bebé. No, ya no me gusta, dice. Ya no me gusta, no quiero que me abrace, solo quiero que me abracen las rorras, dice. Sin vergüenza. Entonces nosotros vemos que empiezan ellos a crecer, ¿verdad que sí? Ahora, pero imagínese que usted nunca se preocupó por darle sus vacunas, por llevarlo al médico, por darle comida sana. Imagínese que siempre se la pasó comiendo puros chetos, puro juguito, puro refresco. Entonces, cuando usted vea la vida de él, está enferma, ha crecido, pero ha crecido enfermo. Y la iglesia tiene que cuidarse de eso, de ser una iglesia que comience a crecer y que comience a hacerlo de manera enferma, porque entonces no va a haber vida ni salvación, sino muerte. Y eso es lo que tenían cuidado los primeros cristianos. Lo primero que debemos de aprender, anote esto de lo pequeño, es que es el inicio en toda la vida. No es la meta, no es el final, es el inicio, es el punto de partida. Todo lo pequeño es el punto de partida, pero no es la meta. Usted no puede venir y decir: estoy en lo pequeño y ya llevo mucho tiempo aquí en lo pequeño y me estoy ejercitando y parece que está en una bicicleta de esas de gimnasio que le da a usted y le pedalea, pero no va a ningún lugar. Usted no puede tener ese pensamiento ni esa mentalidad de decir, ¿verdad?, estoy en lo pequeño y aquí llevo mucho tiempo. Hermano, lo pequeño es el punto de salida, es el inicio de todo lo que está vivo. Todo lo que está vivo nace pequeño, comienza pequeño, inicia pequeño. Cuando usted viene y siembra una semilla, usted no ve el proceso de muerte de la semilla. Usted no ve la transformación de la semilla a una raíz, a menos que la ponga, ¿verdad?, en un botecito de cristal, en los algodoncitos, los frijolitos. Creo que todos hicimos, ¿verdad?, ese experimento en la escuela. Y de repente la semilla muere y se parte en dos. Y de esa abertura comienza a nacer una raíz. Pero cuando eso está en tierra no se ve. Lo primero que vemos de una semilla es el tallo y la hoja.
Cuando usted ve y siembra una semilla, usted no ve lo que está sucediendo abajo en la tierra. De repente de la tierra brota un tallo y una hoja, y eso es lo que vemos. Pero eso no es lo primero que tuvo vida. Lo primero que tuvo vida es la raíz. Eso es lo pequeño. Eso es lo pequeño. Así inicia todo en nuestra vida. Comienza por lo pequeño y esto va creciendo y se va desarrollando. Ahora, no menosprecies las cosas pequeñas, pero tampoco te puedes encariñar con ellas. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice: mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos de ustedes alguna ocasión se han levantado de madrugada y todavía es oscuro? Y cuando usted empieza a ver la ventana, empieza a aclararse afuera, empieza a verse de día, empieza a verse luz. Y de repente, ¿verdad? Esa luz que comenzó así muy azul, muy bajita, se vuelve más fuerte y ya entra sol por la ventana a su hogar. Y ya entra sol y ya el sol empieza después a tomar fuerza, empieza a quemar, a arder, empieza el sol a estar en su punto máximo a las 12 del día, y donde usted se pare y le dé el sol quema. Y de repente ese es el punto, dice la Biblia, más alto de la aurora, de la luz. Y nosotros, dice, tenemos que saber que ese es el mismo proceso que Dios tiene con nosotros. El comenzar pequeño, pero empezar a ir creciendo, a ir creciendo y a ir creciendo y a ir creciendo hasta el punto de madurez. Todos nosotros somos llamados a crecer hasta el punto de madurez y no quedarnos, hermanos, solo en el proceso del crecimiento. Entonces ya no soy el mismo. ¿Sabe qué? Ya adquirí conocimiento, ya sé varias cosas, pero todavía soy inmaduro. Ya hay algo de luz en mi vida, ya hay algo de capacidades que antes no tenía, ya hay algo de talentos que antes no tenía, pero todavía tengo inmadurez en mi vida y no puedo avanzar y no puedo llegar a ese punto alto, porque ningún inmaduro va a llegar a algo grande. Eso lo dice la misma Biblia. Tenemos nosotros que seguir avanzando en nuestra vida. Sí, dice amén conmigo. No se duda de lo grande cuando se cree en los procesos de crecimiento. Cuando usted es una persona que usted cree en los procesos de crecimiento y usted dice: me está yendo muy mal, pero sé que esto es para mi bien. Me está ahorita pasando muchas dificultades, pero sé que de esto Dios va a hacer algo bueno. No se duda de lo grande cuando se cree en los procesos. Pero cuando una persona no cree en los procesos, siempre vive abandonando. Siempre vive haciendo a un lado las cosas que lo van a llegar a lo que anhela, a su meta, a sus propósitos. Tenemos nosotros que aprender a creer en los procesos. Si dice amén todavía. Muchas veces estamos orando por lo grande, pero rechazamos el proceso. Oramos por lo grande, pero rechazamos lo pequeño. Decimos: Señor, quiero eso. Y Dios te dice: sí, pero mira, primero enfócate en esto. Ahorita no, Señor. Señor, quiero algo grande. Sí, pero ¿sabes qué? Tienes que primero cambiar ese mal hábito de ser impuntual. Ahorita no, Señor. No te fijes en eso, quiero lo grande. Tienes que cambiar ese mal hábito de decir mentiritas para salvarte todavía de problemas. Ahorita no, Señor. Quiero lo grande. Yo le apunto a lo grande, Señor. No puedes pensar que va a llegar algo grande sin poder pasar procesos. Si dice amén todavía. Tenemos nosotros que poder creer en los procesos. Fíjese que hay una frase que ahorita que estuvimos en México, en el evento, el pastor la dijo y a lo mejor y pasó desapercibida, o pocos la escucharon o pocos le pusieron atención, pero eso no ha dejado de sonar en mi cabeza y en mi corazón. Y el pastor decía que Jacob peleó toda una noche por una bendición que no era para él, pero que salió herido de esa pelea. Y él decía: el que quiere bendecir a los demás debe de saber que tiene que estar dispuesto a ser herido muchas veces. Y eso se me quedó, mire, en el corazón de pastor que uno tiene. Y algo que pensando en eso me llevaba, ¿verdad?, también a ver en la Biblia, es cuando va Pedro y Juan al templo a la hora de la oración.
van a orar. Y de repente se encuentran en la entrada del templo a un hombre que es cojo de nacimiento. El hombre les pide dinero, les pide que lo ayuden, y los apóstoles lo voltean a ver y le dicen: sabes que no tenemos oro y plata, pero lo que tenemos te damos, y lo bendicen. Y este hombre se levanta y entra al templo a adorar, pero los religiosos del momento toman a Pedro y a Juan y los meten a la cárcel. Y mientras este ciego está sano, Pedro y Juan están siendo azotados. Mientras el apóstol Pablo se dejó usar por el Señor para sanar a otras personas y ellos estaban disfrutando su bendición, el apóstol Pablo estaba encarcelado. Mientras el apóstol Pablo fue usado para bendecir y traer salvación a unas personas en una ciudad donde no creían, las personas ahora estaban alabando a Dios, y al apóstol Pablo lo tiraron a la orilla de la ciudad pensando que estaba muerto después de la golpiza que le habían pegado. Entonces hay ocasiones que tú quieres bendecir a los demás y tú quieres decir: Señor, voy a empezar a orar por esa familia, voy a empezar a orar y a pedirte a ti por este matrimonio, por estos jóvenes, y comienzas a ser usado por Dios. Pero viene también una dificultad a tu vida, como insisto en esta palabra que nos compartía, ¿verdad?, el pastor ahí en el evento. Él decía: todas las personas estaban disfrutando la bendición de Jacob, pero ahora a Jacob le tocaba caminar renqueando. ¿Por qué? Porque le habían dislocado, ¿verdad?, la cintura, y le habían herido en su muslo. Y ahora él caminaba mal, caminaba con dolor. Cada vez que él daba un paso le dolía. Cada vez que daba un paso le dolía. Y la gente estaba disfrutando de la bendición. Y así hay muchas ocasiones que va a pasar. Vas a decir: hermano, déjeme orar por usted porque yo creo que Dios puede hacer un milagro en su vida. Y la persona va a recibir el milagro y la persona va a andar bendecida, y de repente llegas a tu casa y te dan una mala noticia. El punto es que usted no debe de abandonar los procesos, las dificultades, las batallas, porque todas esas pruebas te están tratando como una semilla que te llevan a morir. Lo que no muere no puede dar fruto. Para que la semilla dé fruto debe de morir. Entonces, cuando tú de repente eres usado para bendecir a otro, viene un tiempo de muerte. No es una muerte que la controlan las tinieblas, no es una muerte que la controla ningún espíritu ni demonio de muerte, sino que es parte del proceso. Tienes que morir a esa etapa de tu vida. Ya lograste dejar en tu corazón entrar la carga, el sentir la carga y el amor por otra persona. Pero hay cosas en ti que están mal y deben de morir. Y para eso es necesario que mientras aquel está disfrutando en el templo y danzando porque es libre, necesitan azotar tu carne. Gracias por sus amenes. No, si yo sé que a este mensaje no les gusta decir amén, ¿verdad? Entonces necesitas pasar por un proceso para que Dios pueda traer a tu vida crecimiento. Necesitas ser procesado. Y ahorita le diste el mejor consejo de la vida a un joven. Y ese joven está en casa ahora pidiéndole perdón a sus papás y arreglando las cosas con él. Pero el joven tuyo está en tu casa desobedeciéndote a ti y rebelándose contigo. Y tú dices: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo estoy ayudando a los demás, yo estoy sirviéndote. ¿Por qué ahora vienen estas dificultades a mí? Porque es necesario que lo pequeño muera para que le dé lugar a lo grande. Si dice amén conmigo, si va entendiendo esta parte. Entonces esto es importante que nosotros podamos tener claro en nuestro corazón. Mire, acompáñeme allí al libro de Hechos, capítulo 20, verso 20. Dice el pasaje: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Quiero dejar en su corazón este primer punto, que es el fundamento esencial. Necesitamos los fundamentos, los cimientos. El principio de reunirse en el templo y por las casas fue un fundamento importante para la iglesia primitiva.
el estarnos congregando, el estarnos reuniendo en el templo y por las casas. Esto ya se lo he explicado. Escúcheme bien, porque este dato nos lo mencionaba el apóstol Jesse en una de sus plenarias. El primer templo, hablando de un edificio, el primer templo cristiano se construyó 300 años después de Cristo y fue una catedral católica que todavía está en pie. Entonces no habían templos como los que hoy vemos nosotros cristianos. La primera iglesia que se construyó, el primer edificio que se construyó fue 300 años después de que Cristo muere y resucita. Pero en todo ese tiempo, en esos 300 años, ¿sabe dónde eran la mayoría de las reuniones? En las casas. Por eso es que nosotros como Iglesia del Señor creemos en este ministerio. Y este ministerio no es algo que se inventó la Iglesia del Señor, es algo en lo cual creció la primera iglesia primitiva. Por eso es que usted debe de entender, no sea un cristiano dominguero de que solo venga los domingos aquí al culto, vaya a célula por favor. Ayúdeme, mire, a predicarle que está a su lado, dígale, vaya a tu célula, ve a tu célula, que podamos todos ser parte de nuestra célula, asistir a nuestra reunión familiar. Todo hermano, mire, todo el que hoy ora aquí, primero oró en una célula. Todo el que hoy canta aquí, primero cantó en una célula. Todo el que predica aquí, primero predicó en una célula. Porque como pastor, cuando vamos a orar por hermanos nuevos o hermanas nuevas para un ministerio, no volteamos a ver a quien tiene talento, capacidad, volteamos a ver al que asiste fielmente a su célula. A él es el que volteamos a ver, al que está participando en esta reunión pequeña. Porque es importante que entendamos que somos una iglesia celular. Usted no puede, la visión de nuestra iglesia se basa en las células. Y usted no puede decir, ¿verdad? Pues quiero la iglesia, pero rechazo la célula. No funciona así. Entonces la primera iglesia cristiana se reunía en el templo y por las casas. Pero entendamos por favor que templo le llamaban una carpa que levantaban. Una carpa que levantaban y donde todos se congregaban. Pero por las noches y en los tiempos de persecución, las reuniones eran en los hogares, en las casas. ¿Sabe cuántas ocasiones Jesús se metió a predicar a una sinagoga? En 2 ocasiones. Y después todo su ministerio lo desarrolló en las casas. Eligió la casa de una prostituta, de un ladrón, de un delincuente, eligió la casa de un publicano, se metió a casa, ¿verdad?, de gente gentiles, se metió a casa de los samaritanos. Jesús entró a los hogares que para muchos religiosos en ese tiempo no eran dignos. Y yo quiero que tengamos presente en nuestro corazón que como iglesia somos una iglesia celular. El martes y el viernes asista a célula por favor. Gracias por sus amenes. Tenemos que ir y participar. Es importante que la iglesia se reúna en el templo, pero anote esto, es necesario reunirse en las casas, porque en las casas tenemos comunión, en las casas tenemos un ambiente más familiar, en las casas se fortalece la comunión y la unidad entre los hermanos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta como iglesia es el participar cada martes y cada viernes en las reuniones en las casas. Ahí es donde vamos a comenzar. Ahí es donde va a comenzar los privilegios. A usted le van a delegar orar por algo, compartir algo, hacer algo. Y ahí es donde usted comienza a sentir ese deseo y ese anhelo de servir a Dios. Entonces, si a usted alguna vez, ¿verdad?, le dieron un privilegio y usted lo recuerda, la primera vez le tocaba orar por alimentos y eran galletas María y agua de Jamaica. Por eso andaba y usted no podía estar en paz en su trabajo y pensando y en la escuela, ¿y qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? ¿Y qué tal que me equivoco? ¿Y qué tal que me trabo? ¿Y qué tal? Y andaba usted preocupado por una oración que le tocaba hacer. Le tocaba llevar una dinámica y escogió 20 dinámicas y ninguna le gustaba y todas y otra vez, y decía, hasta le hablaba a su líder, tengo pensado esta dinámica, y usted como ve, había un deseo en nuestro corazón de hacerlo bien, porque le vuelvo a repetir, el hacer las cosas bien en la iglesia comienzan en la célula, ahí comienzan. Ahí es donde comienzan en la célula. Hay muchísima gente, hermano, yendo a las iglesias porque lo que les gusta es el puesto.
es el ser reconocido, son los aplausos. Esa es una de las primeras necesidades que tiene todo ser humano, el ser reconocido. Por eso es que nosotros vemos a personas que les cuesta pasar los procesos y se hacen, ¿verdad? Los que no están hechos para eso. Todos estamos hechos para pasar procesos pequeños. Si dice amén todavía, tenemos que aprender de ellos. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 18, verso 20 y 21. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí está Moisés hablando con su suegro. Su suegro lo visita. Moisés, ¿verdad? Le empieza a contar y a platicar todo lo que ha sucedido, cómo Dios los liberó de todas las cosas que habían pasado. El suegro se sorprende, pero dice la Biblia que a la mañana siguiente Moisés se sienta delante del pueblo y empieza desde temprano hasta la noche a estar recibiéndolos a todos. Y al ver eso, el suegro se acerca con él y le dice: no puedes continuar así, porque te vas a morir. Y él le da el consejo de parte de Dios y le dice: busca personas, busca hombres, varones de virtud. Y fíjese qué tremendo que hasta le dice: busca varones verdaderos. En el original dice: varones que hablen la verdad. Busca personas correctas para el ministerio. ¿Y sabe qué es lo tremendo del final del verso? Que no todos tenemos las mismas capacidades. No todos vamos a pastorear una iglesia del mismo tamaño, ni a todos Dios nos ha llamado a ser pastor de iglesias de millares, pastor de iglesias de 100, de 50 o de 10. Hay pastores que se han muerto de viejito, con 20, con 15 personas, todo su ministerio, porque esa es la capacidad de lo que Dios les dio. Porque hay gente equivocada que piensa que el éxito es la gran cantidad. Si Dios nos trae mucha gente a la cual predicarle gloria a Dios, y oramos y le pedimos a Dios a eso, y nos sometemos a los procesos para pasar de ser pastor de 10 a 50, y de 50 a 100, y de 100 hasta donde Dios quiera llevar a nuestra iglesia. ¿Sí dice amén conmigo? Pero lo que Moisés hace es que, mire, separa al pueblo en grupos, y luego ellos empiezan a reunirse. Ahora ya no van delante de Moisés. No, si el pastor no me visita, entonces no. Si viene el líder, no. Aprenda a honrar a los hombres y mujeres de Dios. Gracias por sus amenes. Entonces, porque hay gente que los menosprecia, que cree que es mejor que él o mejor que ella. Y escúcheme bien, ¿qué es lo que hace bueno a un líder? El respaldo de Dios, no sus capacidades. Entonces, a lo mejor tienes más capacidades que el líder, pero Dios no aprueba lo que andas haciendo. Y Dios sí aprueba a aquel a quien estás menospreciando. Por eso tenemos que aprender nosotros a ver las cosas como Dios las ve. Entonces, veamos aquí cómo, ¿verdad?, el pueblo de Israel es separado por grupos y se levantan personas para ser puestas delante de ellos. Pero, hermano, no se hizo ninguna votación. A ver, ¿usted a quién propone? A ver, ¿usted quién elige? No, se dio una lista de requisitos. ¿Asiste fielmente al culto? No, viene de vez en cuando. ¿Asiste fielmente a la célula? No va. ¿Ya se bautizó en agua? No, tampoco. ¿Ya cursó los primeros niveles de la escuela dominical? No, siempre llega a las alabanzas. Hay requisitos que tenemos en nuestra iglesia, así como los vemos en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que Dios no va a elegir, hermano, de en medio de aquel que no está caminando en el orden de Dios. Si dice amén todavía. Vemos a Jesús, ¿verdad?, cómo él sanó a la hija de Jairo en su casa, cómo sanó a la suegra de Pedro en casa de Pedro, cómo sanó a un hombre paralítico en una casa donde predicaba y abrieron el techo para que éste llegara delante de Jesús. Jesús usó las casas para formar a 12 discípulos, como lo vemos en el Evangelio de Marcos capítulo 9.
La Santa Cena se instituyó en una casa. El Espíritu Santo fue derramado por primera vez en una casa. Pablo y Silas predicaban en la casa del carcelero de Filipos. Desde una casa, Pablo predicó en Roma por 2 años. Estuvo en una casa, ¿verdad? Porque estaba siendo perseguido y tuvo que ser escondido durante todo este tiempo. 2 años estuvo desde una casa enviando cartas y enviando mensajes y predicando. La iglesia no es enseñada únicamente desde el templo. La iglesia es enseñada y es formada desde las casas también. Si dice amén conmigo. Por eso yo quiero que hoy usted se vaya a su hogar con este principio y esta idea en su corazón. Lo importante que es congregarse en las casas. Necesitamos que se congreguen en las casas. Hermano, no tenemos la reunión en las casas porque no había nada que hacer y se nos ocurrió de repente. No tenemos las reuniones en las casas porque pues no queremos venir y trabajar aquí haciendo cultos miércoles y sábado. No tenemos las reuniones en la casa por una razón humana, sino que es por un principio bíblico. Así que ¿sabe qué? No abrace la visión de la iglesia a medias. No abrace solo una parte, solo un pedazo, lo que me conviene. El martes, el viernes, lo que quiero es llegar a mi casa. Todos queremos hacer eso. El martes, el viernes, lo que quiero es llegar a ver televisión, a ver un capítulo de una serie, a descansar, a cenar. Todos queremos hacer eso. ¿Usted cree que todos los martes y todos los viernes los anfitriones tienen el ánimo de limpiar la casa, de barrerla, de trapearla, de poder arreglar todo, de recoger juguetes si tienen niños pequeños, de lavar el baño para que usted lo utilice? ¿Usted cree que todos los martes y viernes tienen el ánimo de hacerlo? No es así. No todos los martes y viernes los líderes tienen el ánimo de ir a la célula, ¿verdad? A veces los líderes ven medio nublado y dicen: pastor, ¿y va a haber célula hoy? Rogando que no haya célula, rogándole a Dios que suelte un montón de aguacero para quedarse en casa comiendo pan del patito Juan y un café, ¿verdad? Entonces dicen: ay, si hoy no hay célula, porque no todo el tiempo se tiene el mismo ánimo. Pero ¿sabe qué? Asista a su célula aunque no tenga ganas, aunque no tenga ánimo. No ponga peros, no ponga excusas. Simplemente vaya y deje que Dios empiece a procesarlo usted desde lo pequeño para que Dios haga cosas grandes también en su vida. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 8. Por favor, búsquelo. Dice la palabra: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Esta es la comisión de Jesús a los 70 cuando los manda de 2 en 2. Y les dice claramente qué es lo que deben de hacer. Habla con ellos y les dice: miren, vayan primero a la casa de Israel. Esto significaba: vayan primero a los judíos. No entren en ciudades samaritanas, no entren en ciudades de gentiles. ¿Quién es un gentil? Todo aquel que no es judío. No importa de la nación o de la raza que sea. Todo el que no es judío es considerado gentil hasta el día de hoy. Entonces la orden de ellos es: vayan primero a la casa de Israel. ¿Sabe por qué? Porque los primeros que debemos de invitar y llevar a nuestra célula es nuestra familia. Gloria a Dios si su familia asiste con usted a la célula. Gloria a Dios si su familia lo acompaña a usted a la célula, porque esta es la primer tarea de evangelismo que tiene todo creyente: alcanzar a su familia. No se vaya usted a la célula y deje a la familia en casa. No se vaya usted a la célula y deje, ¿verdad?, la familia en los tacos. Ahorita que termine la célula paso por ustedes. No haga eso. Entonces: hijo, hija, vamos a la célula. Ay, no quiero ir porque eso es aburrido. ¿Sabe cuántas veces nos dice Lucas eso? Todos los martes y todos los viernes. No quiero ir a la célula, dice Lucas, porque eso es aburrido. Y hablamos con él y le explicamos y le digo: pues aunque sea aburrido va a ir.
Entonces, aunque sea aburrido, va a ir y va a estar y va a participar. Entonces, como les he dicho a ustedes, tenemos nosotros que enseñar a que nuestra familia sea la primera en participar en toda actividad. No importa, hermanos, si están ahí enojados, si se duermen, están de mala cara. Mire, Dios va a tocar en algún momento sus corazones. Dios tiene un tiempo y un momento para todos. En un árbol de frutas, no todas las frutas maduran al mismo tiempo. Entonces, hay un tiempo y un momento para ellos, pero lo importante es que estén. Entonces, mientras pueda como papá, si es necesario obligarlo, lo voy a obligar. La misma Biblia dice, fuérzalos a entrar. Fuérzalos, dice, a entrar. Entonces, ¿sabe qué? Tenemos nosotros como papás que poder tener en nuestro corazón que los primeros que deben de participar de estas reuniones es nuestra familia. Usted tiene la oportunidad de tener una célula en su casa, aprovéchela. Porque no sabe usted el gran privilegio que es delante de Dios, no delante de los hermanos, el que mi casa pueda ser un lugar donde se abra y la palabra de Dios sea predicada. Antes en mi casa se reunían los amigos a tomar, a la cerveza, a la fiesta, en Navidad, en el cumpleaños. La abría para el mundo, la abría para el pecado, la abría para la fiesta. Y ahora que tengo la oportunidad de abrirla para Dios, digo, no, mejor le ayudo en otra cosa, pastor. Póngame a cantar. Y usted canta, pues no, pero algo voy a hacer. No. Usted tiene que recibir la oportunidad que Dios le da para poder servir con su casa. Si dice amén todavía. Que en nuestras casas la palabra de Dios se predique. Aproximadamente nuestra ciudad, entre colonias y barrios, tiene 42 colonias y barrios. Entonces tiene entre colonias y barrios juntos hay 42 lugares, 42 sitios. ¿Sabe cuál es nuestra meta como iglesia? Tener una célula en cada colonia y cada barrio de esta ciudad. A eso llamamos alcanzar Pinotepa para Cristo. No es que toda la gente se meta a nuestra iglesia. Hay muchas iglesias muy buenas, con grandes hombres de Dios haciendo una muy buena labor. Y Dios también va a llenar esas iglesias y oramos por ellos y los bendecimos. Y tenemos amistad con los pastores, ¿verdad?, de esta ciudad. Pero ¿sabe cuál es nuestra meta? Alcanzar Pinotepa para Cristo. Que en cada colonia y en cada barrio haya una célula, haya una luz que alumbre del Señor. Que cuando una persona dice en una colonia, quiero hoy comprar droga, en cada barrio y colonia hay un lugar donde venden. Quiero hoy comprar una cerveza, a veces hasta en las tienditas las meten las bebidas alcohólicas. En cada barrio y colonia hay un lugar, hay una casa, hay un negocio que trae perdición y que trae tinieblas a la colonia. En cada barrio y colonia también queremos que haya un lugar de luz. Un lugar que alumbre esa colonia, que alumbre ese barrio. Si en su colonia no hay célula todavía, pues ore y dígale, Señor, permíteme abrir mi casa para que aquí tu palabra pueda ser predicada. Para que la palabra de Dios se predique también en nuestras colonias, en nuestros barrios. Si dice amén todavía. Jesús es un ejemplo de multiplicación que pasó de lo pequeño a lo grande. Jesús es un ejemplo de ello. Comenzó él solo. Tuvo 30 años, mire, de preparación, de formación. 30 años, hermanos. Y después, siendo guiado por el Espíritu de Dios, es llevado a un tiempo de proceso. A un tiempo de proceso. A un tiempo donde, escúcheme bien, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasó por el desierto, ¿quiénes somos usted y yo para no querer pasar por el desierto? Si Jesús pasó por pérdidas, ¿quiénes somos nosotros para no querer pasar por pérdidas? Si Jesús no tuvo todo a favor, ¿quiénes somos nosotros para querer que todo esté a favor? ¿Quiénes somos nosotros? Si la familia de Jesús fue sacudida y fue probada, ¿quiénes somos nosotros para que nuestra familia no sea probada? Y Jesús fue llevado al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches, siendo tentado, pasando momentos difíciles en el desierto. ¿Y sabe qué? No se salió de ahí hasta que el Espíritu Santo le dijo, ya es tiempo de salir. Ya es tiempo de salir. Y después de ser procesado, lo primero que fue a buscar es ser lleno. Y fue donde estaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista
lo bautizó en agua y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre de él. Entonces aquello que estaba limpio, que estaba procesado, que ya, ¿verdad?, estaba vacío, ahora fue llenado por el Espíritu de Dios. Y de ahí comienza su ministerio. No lo estaban esperando 12 discípulos ya preparados y formados. Empezó uno por uno a llamarlos. Empezó uno por uno. La gente escuchaba de la fama de Jesús y le seguía. Y Jesús solo traía con él reconocido 4 discípulos, pero había una multitud que le seguía. Y de esa multitud no escogía a nadie, sino que esperaba que el Espíritu de Dios le dijera quién era el siguiente. Y de repente iba a los lugares donde estaban ellos trabajando, al campo, a la pesca, al lugar donde tú estabas trabajando, ahí te llegaron a predicar. Donde estabas estudiando, ahí te llegaron a predicar. Y de ahí el Señor te escogió. Y de ahí el Señor te llamó. Algunos de ellos entraban a sus casas y les decía: sígueme, porque Jesús llamó de diferentes lugares. Había uno que estaba sentado en un banco cobrando impuestos, y que cada judío que pasaba, su nombre era Mateo, y Mateo era cobrador de impuestos. Entonces la Biblia enseña que cuando tú servías y trabajabas para los romanos, que era el pueblo, ¿verdad?, opresor, eras considerado un traidor. Y hasta tu misma familia te rechazaba. Tu misma familia te rechazaba. Y le llamaban a ellos publicanos, que era un sobrenombre de insulto. Cada judío que pasaba, hermanos, frente a la mesita donde estaba Mateo, escupían hacia donde estaba Mateo en señal de desprecio hacia él. Lo insultaban. A Mateo no podía vivir en medio de los romanos porque no era romano. Tenía que vivir en medio de un pueblo que lo rechazaba, que muchas veces lo podía hasta golpear o apedrear. Lo trataban mal. Y en ese lugar donde estaba él, mire, de rechazo, de ahí lo llamó Jesús. De ahí lo llamó Jesús. No quiero que entienda esto, que cuando Jesús pone su mirada en nosotros y nos llama, no es porque ya seamos grandes siervos o grandes siervas de Dios. A lo mejor estás en el peor lugar que puede estar una persona para presentarse delante de Dios. Estás en medio de un pecado sexual gravísimo, estás en medio de vicios, estás en medio de muchas mentiras, estás en medio de un montón de cosas ocultas que nadie conoce. Y cuando Jesús te llama, en lugar de ver a Jesús, te ves a ti mismo y ves todos tus fallos y todos tus errores, y ves que eres mentiroso, y ves que no eres honesto, y ves todas las cosas malas que hay en ti. Y dices: no, a mí se me hace que se equivocaron ahí. Yo no puedo ser. Yo no soy tan santo como él, porque te estás viendo a ti. Quiero que sepas que cuando Jesús te llama, no te llama para que prediques al otro día. Te llama para que comiences a pasar tiempo con él. Porque en ese tiempo con él, él te va a procesar. En ese tiempo con él, él te va a formar. En ese tiempo con él, él va a trabajar con todas aquellas áreas en tu vida que están mal. En ese tiempo con él, va Jesús a trabajar contigo. Va Jesús a trabajar contigo. Entonces el Señor te llama aquí en tu peor momento y te dice: quiero usarte para ganar almas. Pero primero hay que ganar tu alma. Entonces camina, avanza. Que a lo mejor en ese caminar alguien te ve, y alguien que te conocía antes y veía que tomabas, ahora ve que no tomas, y te pregunta: ¿qué te pasó? Le entregué mi vida a Jesús. Y sin estar todavía en el lugar de ganar almas, puedes ya ganar un alma, solo por el simple hecho de tu testimonio de estar siendo procesado. ¿Sabe cuánta gente se encuentran los siervos de Dios que dicen: yo te conocí cuando andabas mal y ahora te veo diferente, ya no eres el mismo, ya no eres la misma? ¿Qué te pasó? Todavía no te has parado en un púlpito a predicarle a nadie, no has predicado en ninguna iglesia,
Todavía no te has parado a cantar y a ministrar y a dirigir a una iglesia en un tiempo de alabanza. Eso es el lugar grande que Dios te prometió. Pero mientras estás siendo procesado, tu proceso es de testimonio y de bendición para otros. Tu proceso es de inspiración para otros. Entonces entendamos que en lo pequeño necesitamos ser formados y ser procesados. Y van a haber luchas. Y van a haber muchísimas ganas de renunciar y de abandonar y de no continuar, porque ningún proceso es fácil. Ningún proceso es fácil. La mayoría de los procesos son bien dolorosos. La mayoría de los procesos son bien dolorosos. ¿Y sabe cuál es el error que podemos cometer? Tomar decisiones en medio del dolor. Te estás ahorita levantando y te estás ahorita restaurando y te estás ahorita sanando de algún dolor. No tomes ahorita ninguna decisión. Mejor busca a alguien que ore por ti, que bendiga tu vida y que te diga y te anime a seguir adelante. Busca a alguien procesado, no a alguien que rechace el proceso. Ves un hermano que sabe Biblia pero no quiere ser procesado. Ves un líder que sabe Biblia pero no quiere ser procesado. Busca a alguien que ha sido procesado. Porque el que no quiere ser procesado, ¿sabes qué es lo primero que te va a aconsejar? Que abandones tu proceso. ¿Para qué tanta iglesia? Sí está bueno ir a la iglesia, pero tú ya te estás pasando. Sí está bueno, ¿verdad?, amar a Dios y buscar a Dios, pero tampoco seas tan religioso. Tampoco te vuelvas tan fanática. Ay, tú ya andas sirviendo al Señor. Hay gente que rechaza el proceso y eso es lo que te va a aconsejar. Pero el que está siendo procesado y está ahí o pasó por ahí y sabe lo que duele y sabe lo que se siente, y la bendición que hoy tiene su familia le tocó en lo espiritual, entiéndame, que le desgarraran su músculo. Él sí entiende y él sabe, y él te va a animar a seguir. Y te va a decir, ¿sabes qué es lo primero, lo que te debes de cuidar, de abandonar? Porque yo quise abandonar muchas veces, pero Dios me fortaleció y me ayudó a seguir. Sigue. Cuando quise abandonar, alguien oró por mí, déjame orar por ti. Cuando quise abandonar, no quería ir a la iglesia y alguien vino hasta mi casa por mí. Déjame pasar por ti el domingo a tu casa. Entonces, cuando alguien está siendo procesado por Dios, debe de buscar ayuda y apoyo en aquellos que han pasado procesos. Hay gente que tú la ves y tú dices, yo no sé cómo esta hermana sigue de pie, porque si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a ella, no creo que hubiera tenido las fuerzas para continuar. No creo que hubiera tenido las fuerzas para seguir adelante. No sé cómo le ha hecho. Este hermano, esta hermana perdió un hijo, perdió una hija. Este hermano perdió su salud y enfermo lo veo que sigue yendo a la iglesia. Esta hermana perdió su trabajo y en lugar de renegar a Dios, ahora hasta se metió a servirle a Dios. No sé cómo le hace. Porque cuando vienen dificultades a mí, al primer problemita yo quiero salir huyendo. Esa es gente que está siendo procesada y está avanzando en su proceso. Entonces siga adelante. Siga adelante. Hay gente, escúcheme bien, hay gente que se vino abajo su vida después de la pérdida de su matrimonio, después de la pérdida de algo valioso, de su papá, de su mamá. No tenía fuerzas para seguir adelante. ¿Y cómo se levantó? ¿Cómo siguió adelante? Tú necesitas sentarte y escuchar a esa persona cuando tú estás pasando por tu proceso y decirle, ¿cómo lo hiciste? Ayúdame, por favor. Entonces piensa en que no tuviste luchas, piensan que todo salió bien. Y ahí es donde te toca ser honesto y contar la verdad. ¿Sabe qué? En mi mente todos los días estaba el abandonar. ¿Y por qué no has abandonado? Porque Dios no me ha dejado. Porque Dios no me dejó, porque Dios no me soltó. Dios no me soltó. Siempre hay un hermano o una hermana que es clave en todos los procesos, a quien Dios usa para no soltarte. Siempre hay alguien a quien Dios pone ya a tu lado para no soltarte, para no soltarte. Si dice amén conmigo, entonces aprendamos que tenemos nosotros que tener puesta nuestra mirada en Jesús.